Entonces envía a Moisés el desierto haciendo muchas señales en Egipto, esas plagas, destruye al ejército más poderoso del mundo de su tiempo para salvar a esa pequeña manada, y finalmente llega el tiempo clave donde Dios les dijo: ustedes son mi especial tesoro. ¿Y cómo no pensarlo, cómo no creerlo, si Dios había hecho todo eso para salvarlos? Y entonces lo único que Dios les pedía era: santifíquense. Diga conmigo: santifíquese. Era lo único, hoy y mañana, porque al tercer día, entonces, a ojos de todo el pueblo, sobre el monte Sinaí, los israelitas, el pueblo de Dios, estaba sorprendido, lleno de miedo por las manifestaciones que Dios había hecho y cómo se presentó, porque efectivamente al tercer día, vaya conmigo al versículo 16 y vamos a leer hasta el 19. Cuando lo tenga, leemos el 16, 1, 2, 3. Aconteció que el tercer día, y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¿Se imagina esa escena? O por lo menos tratemos de imaginarla. Dios descendiendo, cumpliendo su palabra. ¿Cuántos saben que Dios siempre cumple sus promesas? Desciende al tercer día, pero no descendió de manera como ellos hubieran pensado. Dios desciende con poder, con gran gloria, y el monte mismo se estremece y hay un ruido estruendoso. A veces aquí algunos decimos Señor, 3 veces clamamos, y cuando empezamos a clamar Señor 3 veces, unos se enojaron, otros se pusieron chipilones, otros ya no quieren venir a la iglesia solamente porque clamamos tantito. 3 veces Señor, Señor. Dile al que está a tu lado: ahí te hablan. Entonces no es raro lo que vemos aquí con el pueblo, porque se detienen al pie del monte, escuchan la voz estruendosa, escuchan la voz del Señor ahí, y entonces se detienen al pie del monte porque les sacatean, les da miedo la presencia del Señor. Y es que una cosa es tener miedo y otra cosa es tener temor de Dios. La semana pasada hablamos de esto y yo le dije que temer es creer y creer es obedecer. Esta es la continuación de lo que hablamos hace 8 días. Así que entonces Moisés se percata de eso, comienza a mirar la actitud. Ciertamente Dios, si usted sigue leyendo este pasaje, ciertamente Dios le dice a Moisés en los versículos finales de este capítulo, le dice: sube tú y Aarón, dile al pueblo que no suba. Y a mí me llama mucho la atención eso, y es que Dios había notado lo que había en el corazón del pueblo. Y en Éxodo 20, versículo 20, Moisés se apresura a animar al pueblo, porque Moisés siempre quería llevar al pueblo a la presencia de Dios. Moisés siempre quería que el pueblo reconociera al Señor. Moisés quería siempre que le dieran toda la gloria al Señor. Y entonces les explica algo. En el versículo 20 del capítulo 20 dice: y Moisés respondió al pueblo: ayúdeme, no temáis, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Moisés les dice: tranquilos, no tengan miedo. Dios vino, Dios descendió, Él es el Dios todopoderoso, pero vino para probarnos. Vino para probarnos, para que su temor esté en tu corazón. Fíjese bien, le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué nos prueba Dios? ¿Por qué Dios no nos saca de Egipto y nos lleva directamente a la tierra prometida? Sería fabuloso, sería genial que usted y yo fuéramos rescatados del Señor
e inmediatamente nos llevara a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. O sería padrísimo que Dios nos perdonara nuestros pecados, nos lavara con su preciosa sangre y nos llevara a vivir eternamente y para siempre en el cielo. Pero no, nos deja aquí en esta tierra padeciendo, sufriendo. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, porque la vida es eso, una constante sube y baja. Para eso necesitamos al Señor con nosotros. Y entonces Dios nos lleva siempre al desierto, de Egipto al desierto, para ser probados. Pero la pregunta que le tengo esta tarde es: ¿por qué nos prueba Dios? ¿Por qué nos prueba el Señor? Porque Dios nos prueba. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Por qué nos prueba el Señor? ¿Será que quiere descubrir lo que hay en nuestro corazón? ¿Por eso nos prueba? Para saber lo que hay en nuestro corazón. Participe o llame al 01800. Hable. ¿Por qué nos prueba Dios? ¿Quieres saber lo que hay en nuestro corazón? ¿Sí? Pues no. Dios ya sabe todo. Él no quiere saber lo que hay en nuestro corazón. Nos prueba para que nosotros sepamos lo que hay en nuestro corazón. Porque el corazón es engañoso. Usted y yo nos justificamos a nosotros mismos y decimos: yo estoy bien, por lo menos no soy como aquel, por lo menos no soy como el otro, por lo menos yo sí hago esto, por lo menos yo sí voy a la iglesia, ña. Y pensamos que nosotros sí estamos bien, y el corazón nos engaña, nos auto permitimos cosas, nos damos permisos, y finalmente Dios nos prueba. Pero no es para que Él sepa lo que hay, Él ya sabe lo que hay. Dios pesa los corazones, Él ya sabe qué hay escondido en nuestro corazón. La prueba es para que usted y yo nos demos cuenta quiénes somos en realidad. La prueba es para que usted y yo sepamos de qué estamos hechos. Así que la prueba que Dios le estaba presentando al pueblo en esta ocasión era para eso, para que ellos supieran si le temían o no. Por eso se presentó de esa manera en el monte Sinaí, con esa fuerza, con ese tremor del monte. Imagínense, de tal manera que era tan fuerte la voz, sin necesidad de micrófonos ni bocinas, que cuando hablaba el monte temblaba. Pero además había fuego. Y dice que ese fuego, esas llamas o ese humo era como de un horno, es decir, subía, se veía a distancia que el monte estaba humeando. Obviamente eso causa temor. Cuando una persona quiere tener una relación con Dios, eso causa temor. Pero cuando una persona se ama más a sí mismo que a Dios, eso le causa miedo. Qué interesante lo que estamos viendo hoy entre Israel y Moisés. Dios sabía que si ellos temían, aprendían a temerlo, por eso les dijo: santifíquense hoy y mañana, y el tercer día voy a descender, va a sonar la trompeta. Los estaba educando, les estaba enseñando a acercarse cuando Él decía, no cuando ellos quisieran. Les estaba enseñando, les estaba fijando límites para decirles, esos límites que estaba fijando era una, ¿cómo puedo llamarle? Una precondición de lo que haría con las leyes, porque las leyes son límites para que usted y yo no tropecemos, no nos pasemos de la raya. Y entonces ellos tenían que haber desarrollado ese temor del Señor, pero ellos en realidad lo que estaban mirando y esperando era llegar a la tierra prometida. Moisés quería la presencia de Dios, ellos querían la tierra prometida. Así que entonces el Señor prueba, porque si aprendían a temerlo, entonces ellos no pecarían. Si temían, no pecarían. Porque el pecado se produce siempre que nos alejamos de Dios. Yo nunca he visto a una persona que se aleje de Dios y sea más santo. Yo nunca he visto una persona que se aleje de Dios y tenga más unción y más fuego del Señor y más necesidad de orar. Yo nunca he visto una persona que se aleja del Señor y diga, cuán enamorado estoy del Señor. No, en realidad, cuando una persona peca, lo que hace es alejarse porque le da miedo.
Se aleja, deja de ir a la iglesia, deja de ir al grupo familiar, deja de orar, deja de tener una comunión con Dios porque le da miedo. Y cuando lee el Apocalipsis le tiemblan las patitas porque dice, ay nanita, le da miedo. Pero Dios no está esperando que tengas miedo, Dios es bueno. Dios está esperando que usted y yo tengamos temor de Él. Y el temor de Dios, aunque ya le dije la semana pasada que es un respeto y una honra reverencial, porque Él es Dios y porque Él es soberano, también temer es creer, y creer es obedecer. Eso es una ecuación tan simple en el reino, pero tan complicada de llevar a cabo. Adán, en el huerto del Edén, cuando pecó, ¿qué hizo? ¿Se acercó a Dios o se alejó? ¿Y cuál es la respuesta que le da a Dios? ¿Por qué se escondió? ¿Cuántos han leído el Génesis? Si no, comience por ahí esta tarde. ¿Por qué? Le dijo, es que tuve miedo. Es que tuve miedo. Dios no está esperando que cuando usted y yo caemos, tropezamos, pecamos, nos alejemos por miedo. Al contrario, es cuando más nos tenemos que acercar. Es cuando más tenemos que buscar su gracia y su misericordia. No hay otra persona en el mundo, no hay otro Dios en el mundo que pueda perdonarte y lavarte de todos tus pecados, solo Dios. Por eso el Señor quería que ellos aprendieran. Y si no tememos a Dios, le tendremos miedo. La verdad que dice la palabra que cuando se revele su gloria, toda rodilla se va a doblar delante de Él. No es una cuestión de fe. La presencia del Señor siempre produce temor y a algunos miedo. Pero dice la Escritura en 2 de Corintios, acompáñenme ahí solo para tener una referencia, 2 de Corintios 5 del 10 y 11. Dice, ayúdeme, porque es necesario que todos nosotros, diga conmigo todos nosotros, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ayúdeme con el 11 para que despierte. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Cada uno sabe qué es, quién es, qué ha hecho y qué no ha hecho. Hay pecados de hecho y hay pecados de omisión. Hay conductas que parecen santas y hay otras que no lo parecen, pero lo son. Y así cada uno en su conciencia sabe delante del Señor lo que ha hecho. Pero el error más grave no consiste en eso, porque la naturaleza pecaminosa nos va haciendo tropezar de cuando en cuando, aunque ciertamente la presencia de Dios debe de llevarnos cada día a crecer más en la santidad y en el temor del Señor. Pero no somos perfectos. Dile al que está a tu lado, aunque parezco no lo soy. Y hasta levanta la ceja. Fíjese lo que pasa en el versículo 21 de Éxodo 20, 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos. Qué tristeza. Dios quería que todos subieran al monte. Dios ya les había dicho, ustedes son mis chiquititos. Ustedes son mi especial tesoro. Yo quiero que ustedes sean el ejemplo para toda la humanidad. Ustedes van a ser mis sacerdotes, todos. No Moisés, no Aarón, todos. Todos tenían que subir al monte. Pero el versículo 21 dice que el pueblo estuvo a lo lejos. Y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Cuando menciona la oscuridad, no se refiere a la maldad. Menciona la oscuridad porque no se veía una silueta, no se veía una forma, no se veía nada, solo se escuchaba una voz que tronaba.
una voz muy fuerte que tronaba, pero Moisés, aún con temor y espanto de esa voz tan fuerte, se acercó. El pueblo se alejó. Hay una diferencia en estas reacciones ante la manifestación de su gloria. Personas que empiezan a mirar manifestaciones de la gloria del Señor se acercan más a Dios y otros se alejan. Israel se alejó, Moisés se acercó. Y es que el pueblo de Israel se parece un poco a la iglesia contemporánea y es semejante en muchos sentidos. Por ejemplo, ellos habían salido de Egipto y Egipto es un símbolo o un tipo de salvación. ¿Cuántos salvos hay aquí esta tarde? Acuérdese que la salvación es por fe. Y si usted ha hecho una oración de fe, usted es salvo en el nombre de Jesús. Pero hay una similitud entre Egipto y la iglesia. Otra, todos ellos habían experimentado los milagros de Dios, habían visto el maná del cielo, habían caminado con el Señor, estaban caminando en el desierto, es decir, iban caminando y habían sido beneficiados de ello. En Egipto, cuando vinieron las plagas, ellos fueron los primeros beneficiados y así ha pasado con muchos en la iglesia. Dios a algunos les ha hecho un milagro de sanidad, un milagro financiero, les ha dado un trabajo, les ha dado una promoción en su trabajo, etcétera. Pero así le pasó también al pueblo de Israel. Otra similitud es que todos habían sido liberados de sus opresores. Recuerde que ellos tenían unos capataces que les daban con todo para que trabajaran fuerte, duro, y los golpeaban. Y así nosotros hemos sido liberados de los opresores, del enemigo, de aquellos espíritus, de aquellos demonios que nos atormentaban. ¿Cuántos dicen amén? Pero de alguna manera seguían apegados a su antiguo estilo de vida, porque algo pasaba y se quejaban. Algo pasaba y le decían a Moisés, estábamos mejor en Egipto. Algo sucedía y entonces decían, nos hubieras dejado morir allá. Y cada vez que algo pasaba, se quejaban. Y de repente encontramos también esa similitud en la iglesia. Personas que son salvas, que han sido liberadas, que Dios les ha traído bendición, pero que su corazón todavía está en un estilo de vida del mundo, en las cosas del mundo, y no quieren hacerlos a un lado porque sienten que pertenecen allí en lugar de pertenecer al Señor, y en lugar de acercarse al Señor, se alejan del Señor. Ellos, por ejemplo, disfrutaban de las riquezas que Dios les había entregado. ¿Se acuerda que el pueblo de Dios no salió con las manos vacías? Faraón le entregó todo el oro y toda la plata, y el pueblo le entregó sus zarcillos, sus aretes, sus joyas, todo. Los dejaron pelones a los egipcios y ellos salieron con todo el oro y la plata. De hecho, el Salmo 105, versículo 37 dice, los sacó con plata y oro. Dios siempre paga. Y ellos iban, pero escuche algo. ¿Qué pasó con esa plata y ese oro? Lo usaron para hacerse un ídolo. Hicieron un becerro de oro en el desierto. El oro y la plata que Dios te da no es para el desierto. El oro y la plata que Dios te da es para cuando llegues a la tierra prometida. En el desierto no hay que comprar. Ese oro y esa plata Dios se la dio como una prueba y tampoco la pasaron porque hicieron un becerro de oro. ¿Habremos hecho lo mismo nosotros hoy, la iglesia? Podemos hablar de milagros económicos, Dios nos sacó de las deudas, constantemente el Señor nos libra de amenazas y de las tarjetas de crédito, y el Señor nos está dando y bendiciendo, pero con mucha frecuencia me he dado cuenta que los más bendecidos terminan entregándole su amor, su afecto y su fortaleza a las bendiciones antes que al que bendice. Y entonces sirve más a las bendiciones que al que bendice. Le tiene más amor y más respeto a su trabajo que a la reunión en la casa de Dios. Ama más eso y valora más eso porque de ahí come, de ahí pues la chamba, la chuleta y todo lo demás. Cuando en realidad el que lo da todo se llama Jesús.
Pero a él lo podemos hacer a un lado. Lo demás no, es muy importante. Diga conmigo, muy importante. Entonces experimentaron ellos también el poder de Dios, la sanidad. Dice también el Salmo 105:37 que cuando salieron de Egipto no había enfermo. Increíble. Dice, lo sacó con plata y oro. ¿Y qué dice la segunda parte? Y no hubo en sus tribus enfermo. ¿Te imaginas una ciudad de 3 millones de habitantes, un poco más? 3 millones de habitantes. Estamos hablando como 2 veces el estado de Morelos, 2 veces la población del estado de Morelos, para tener un parámetro de cuánta gente era. Y en esa gente, 2 veces el estado de Morelos, no había un solo enfermo y no había un solo hospitalizado. ¡Wow! No había uno solo. Ahora, esto era un milagro, porque ellos habían trabajado duro durante 400 años. Sus cuerpos estaban débiles y por generaciones no se habían alimentado bien, porque no creas que les daban una dieta especial para la chamba. No, eran desechables. Y azote y a trabajar como negro. Y después, si se moría, si se enfermaba, órale, al montón. Y el que sigue, y generaciones y generaciones. Obviamente sus genes habían ido siendo debilitados por la falta de alimentación, por todos estos excesos de trabajo, de golpes, de cuestiones psicológicas. Finalmente, cuando viene el Señor y les dice que celebren la Pascua, que pongan esa sangre en el dintel y que coman el cordero, ¿te imaginas cuántas sanidades hubo? Se quitó la diabetes, se quitó la anemia, se quitó todo, porque comieron la carne del Cordero de Dios. Y entonces salieron sanos. Esto significa entonces que ellos no desconocían el poder de Dios para salvar, para sanar, para hacer milagros, para liberar. De hecho, celebraban cada vez que Dios hacía algo y lo hacían apasionadamente. Cuando salieron de Egipto celebraron y luego vino Faraón y se enojaron, pero después cuando vio el mar rojo pasaron en seco y Faraón se ahogó y allá del otro lado volvieron a celebrar, sacaron los panderos, María, hicieron su pachanga, danzaban, alababan tanto como nosotros lo hacemos. Se sentían atraídos por sus manifestaciones porque eran milagrosas, pero además se beneficiaban de esas manifestaciones. Pero cuando se presentó, cuando les dijo, los veo aquí arriba, se hicieron a un lado. Cuando Dios los convocó y se dieron cuenta de quién era el que los llamaba, se quedaron al pie del monte. Y entonces estuvieron a lo lejos, pero Moisés se acercó. Esa es una tragedia. Me he dado cuenta que de repente las personas están dispuestas a viajar largas horas porque viene alguno de los ungidos del Señor a alguna ciudad cercana y entonces alguna de esos hermanos que pues se mueven sanidades, que se mueven esa unción y están dispuestos a ir a tal lado y que viene Cash Luna y que viene no sé quién y ahí van corriendo para allá buscando su milagro, buscando su bendición, pero no son capaces de ir a un grupo familiar. Cuando Dios les dice, hey, aquí, diga conmigo, y sí, te amo mucho, Señor, y sí, yo te amo, yo te sigo, yo te sirvo. Sí, pero cuando Dios llama, cuando Dios dice es por aquí, es por acá, es por la derecha, no es cuando tú quieras, es cuando suene la trompeta, es por los lineamientos que yo te digo, entonces quiero encontrarme contigo. ¿Se da cuenta? Puede recibir una unción por aquí, una unción para allá, pero cuando su gloria se manifiesta, cuando Dios nos da una palabra, no estamos dispuestos a comprometernos y a servirlo. 40 años después, la generación de más edad había muerto, porque se pasaron 40 años, en un viaje que era de algunos días. Un día yo hice más o menos la conversión del tramo que se tenían que aventar para llegar a la tierra prometida, y era más o menos como de aquí a Tlaxcala,
caminando, obviamente, no había en qué, pero como de aquí a Tlaxcala aproximadamente. Se hicieron 40 años, se perdieron 40 años, vez tras vez, porque ellos se extraviaron desde el principio, cuando Dios les dijo, oye, tú eres mi especial tesoro. Ellos no quisieron, ellos le dijeron a Moisés, no, tú escúchalo, dinos lo que Dios dice y nosotros lo vamos a hacer. Fíjese, 40 años después hay una nueva generación, jóvenes hijos de estos que no quisieron caminar con Dios como Dios quería, y entonces él comienza a revisar lo que había sucedido, y hay un libro en la Biblia que se llama Deuteronomio, que significa repetición de la ley, que aunque no es una repetición, es un recuento de los hechos. Y entonces en el capítulo 5, versículo 23 al 27, él comienza a relatarles a esta nueva generación lo que había acontecido. Y aquí encontramos algo que ya leímos anteriormente, pero que lo confirma. Dice, y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente, que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Ayúdeme con el 27. Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Querían que Moisés oyera por ellos y le prometieron escuchar de él y cumplir todo lo que Dios dijera que hicieran. Eso le prometieron a Moisés. ¿Cuántos saben que no lo hicieron? Porque ellos trataron de vivir de acuerdo con ese esquema. Moisés, tú sube, tú oyes, tú nos dices y nosotros hacemos lo que Dios diga. ¿Cuántos saben que no pudieron? No pudieron obedecer sus palabras. Nosotros estamos mirando que estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto. Mi pregunta es, ¿somos tan diferentes hoy en la iglesia? ¿Somos tan diferentes hoy en el pueblo del Señor? A veces recibimos la palabra de Dios, del pastor, del líder, Dios nos dice lo que hay que hacer y decimos sí, amén, pero a la mera hora nos alejamos del monte. En lugar de acercarnos a lo que Dios dijo que hiciéramos, decimos no, pues está muy difícil eso, soy muy chavo todavía, está muy complicado eso, no, ¿yo cómo voy a hacer eso? Y entonces, en lugar de tener la actitud que tuvo Moisés de acercarnos a Dios, escuchar lo que nos tiene que decir para hacerlo, tenemos otra actitud y decimos, pues hay el pastor que ore por mí, hay que mi mamá ore por mí, hay que mi líder que se haga cargo de esto. Y tenemos orando a todo mundo, pidiéndole por nuestra sanidad, por nuestras finanzas, pidiéndole por nuestra vida, pero nosotros no nos acercamos al monte. Queremos que todo el mundo lo haga, cuando Dios en realidad dijo, es que yo quiero que todos ustedes suban, quiero que tengan temor, por eso me presenté de esa manera, pero tenemos miedo a oír su voz, porque cuando escuchamos su voz, Él desnuda nuestro corazón. ¿Cuántos saben eso? ¿Sabe por qué la gente no ora? ¿Por qué no dobla su rodilla más continuamente? Porque sabe que en la presencia de Dios, Dios nos va a decir la verdad. O como dicen en mi pueblo, ganamos el mundial, por cierto, ¿no? Dios nos va a decir la verdad ahí. Nos va a decir la neta del planeta. Te va a decir lo que tienes que dejar de hacer. Te va a decir en qué no le estás agradando. Te va a decir lo que no has hecho y tendrías que hacer. Y te va a recordar, porque su espíritu nos redarguye y su conciencia, la que puso aquí adentro, nos va a decir, tú dices que estás bien, pero no estás bien.
Tú dices que me amas, pero no me amas, porque odias a aquel y maltratas al otro. Hola. Por eso muchos no doblan su rodilla y se presentan delante de Dios. Es mejor aquí. Pues aquí entre la bola pues se puede bien y pues todos levantamos la mano y todos danzamos y pensamos que eso ya es tener una relación con Dios. Eso solamente es parte. La relación con Dios es personal. Y tú tienes que buscar a Dios todos los días y buscar su rostro, porque entonces tu corazón va a ser ministrado. Ese mal del corazón que hoy sufrimos como iglesia no es tan diferente de lo que sufrían los hijos de Israel. Ellos se alejaban porque no querían escuchar lo que Dios decía. Y no sé usted, pero Dios me ha dicho cosas, o Dios te ha dicho cosas que dejes de hacer o que hagas, y finalmente por no soltar esto, por no soltar aquello, porque te agrada, porque te gusta, porque te sientes bien, no dejas de hacerlo. Aunque sabes que tendrías. No diga amén, puede decir ay. Pero no lo hacemos. Nos jactamos de escuchar la voz de Dios, pero cuando Dios nos ha hablado de verdad y nos ha dicho, te he llamado para que hagas esto, te he llamado para que me sirvas, te he llamado para esto, no lo hacemos. Nos emocionamos en un culto ungido, y si viniera un artista cristiano, pues danzamos y nos gozamos y nos alegramos. Pero termina el evento, termina el culto y seguimos con nuestra vida así, alejados de Dios. Dios no quiere que seamos religiosos. Dios quiere que tengamos una relación con Él. Moisés estaba preocupado y su preocupación la llevó delante del Señor, porque un hombre que busca al Señor, cualquier cosa que haga, buena o mala, la va a poner delante del Señor. Eso es lo que Dios quiere, por cierto. David, ¿se acuerdan de David? Era conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? ¿Porque era perfecto? No, porque cuando hacía algo bueno celebraba con Dios, y cuando hacía algo malo se arrepentía delante del Señor. Todo el tiempo buscaba al Señor, siempre, siempre. Abraham, el amigo de Dios para siempre. Moisés, el amigo de Dios. Todos ellos buscaban al Señor porque temían a Dios, no le tenían miedo. A veces nos han enseñado a tenerle miedo a Dios. La tradición, la religión popular nos han enseñado de un Dios que castiga, de un Dios que es casi malvado, y cubro mis palabras con la sangre de Cristo, porque eso es una herejía. Dios es bueno. Dios es bueno. Que es potente, que es fuerte, que es fuego consumidor, por supuesto. Si no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando del Dios del universo, pero en esa potencia y en ese poder, Dios es amor. Y Él es el que ha dado el primer paso para acercarse a nosotros. Pero entonces Moisés estaba cavilando esto y él decía, ¿cómo pueden ser tan ciegos? ¿Cómo no pueden darse cuenta que lo que Dios quiere es probarlos para poner temor en su corazón y que ese temor no los haga pecar? O sea, Dios no quiere que le tengan miedo, solamente que le tengan temor, para que ese temor los vaya guiando, los vaya dirigiendo hacia donde Dios los quiere llevar. ¿Cómo pueden ser tan ciegos? Acompáñame a Deuteronomio 5:28. Dice la Escritura, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová. Atiéndame aquí, véanlo en la pantalla, por favor, es importante. 1, 2, 3. Y oyó Jehová la voz de nuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien están en todo lo que han dicho. Imagínense la sorpresa de Moisés en ese momento diciendo, ¿qué? O sea, Señor, ¿cómo que están bien? Si lo que tú quieres es que todos suban, ¿cómo que están bien? Pero Dios le dice, bien están en todo lo que han dicho. O sea que el pueblo tenía razón por primera vez, una vez en su vida tenía razón. Y es cierto, tenían razón.
Porque una persona que le tiene miedo a Dios no puede entrar a su presencia. Una persona que tiene miedo de acercarse a Dios no puede recibir sus bendiciones. El versículo 29 es como si este diálogo interno de Moisés haciéndose esa pregunta: ¿cómo crees, Señor, que tienen razón? O sea, por favor, si lo que tú quieres es que ellos suban al monte, te presentaste de esa manera para que se den cuenta quién eres. Y entonces como que Dios lo interrumpe en el versículo 29 y le dice: note el tono de nostalgia del corazón de Dios. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Dios estaba lamentando de esto. Todos podrían haber sido como Moisés. Todos podrían haber subido al monte. Todos podrían haber sido capaces de reflejar la gloria de Dios en su rostro. No solo Moisés podría haber bajado del monte con el rostro cubierto, porque era tanta la gloria que se reflejaba. Era para todos. Al tercer día se presentó, iba a sonar la trompeta para que todos subieran. Y solo uno, Moisés, subió. Con solo haber tenido un corazón que temiera a Dios como Moisés, pero estaban ciegos, no veían. ¿Qué los cegaba? ¿Qué producía la ceguera en el corazón del pueblo de Dios? Dígame, ¿qué producía la ceguera? La falta de temor. Ven, hijo. Sí. Si eres mi hijo, ven. Lo que ellos querían es que ellos estaban ciegos. Estaba la gloria del Señor, oían todas las manifestaciones, oían la voz que tronaba. Dios quería mostrarse en su esplendor a todos ellos, pero estaban ciegos. Entonces lo que ellos decían: Moisés, tenemos miedo. Tú, a ti que te escucha Dios, tú que te llevas bien con Él, porque es que mis oraciones no pasan ni del techo. Pero tú sí, Moisés, tú ve con Dios y lo que te diga Dios, vienes y me dices, y cuando me digas, entonces vamos a hacer lo que tú digas. Y entonces esto era lo que hacían. Entonces Moisés iba con Dios, venía, y entonces ellos iban así como ciegos, ¿no? Ellos querían que Dios les diera todas las instrucciones, pero de repente Moisés ya iba por un lado, pero ellos como estaban ciegos, ¿y Moisés dónde quedó? Moisés, ¿eres Moisés? Y finalmente hacían lo que querían, porque eran ciegos. Ven por mí, Moisés. No, y es que eso era literalmente lo que hacía. O sea, Moisés, por favor, tú eres el responsable de mí. ¿Por qué me dejas abandonado en el desierto? Tú tienes la culpa de todo lo que me pasa. Allá me hubieras dejado en Egipto, allá por lo menos tenía carne. De aquí quieres que me muera de sed, quieres que me muera de hambre. Y todo el tiempo le reclamaban a Moisés que estaban ciegos. Cuando Dios lo que quiere es que cada uno de nosotros abramos los ojos y entendamos que Él es un Dios personal, que Él se ha acercado para que usted y yo lo busquemos todo el tiempo, todos los días. La puerta está abierta. Moisés nos ayuda, pero no necesitamos que Dios nos dé su palabra molida en una licuadora como papilla para que entonces podamos deglutirla y sobrevivir la vida. Usted y yo tenemos al mismo espíritu que tuvo Moisés.
El mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el mismo espíritu que está en ti y en mí. El mismo espíritu que inspiró la Biblia es el mismo espíritu que Dios ha puesto en nosotros, para que usted y yo veamos la palabra, vayamos al Señor y entonces el Señor nos bendiga. No le tengas miedo, témelo. Ya te puedes ir, Moisés. Todavía no a la presencia de Dios, ¿eh? Entonces, ¿le tienes miedo o le temes? Si le tienes miedo, se demuestra en la desobediencia a los mandamientos. Si le temes, aunque te cuesta, aunque te duele, aunque no es lo que quisieras, vas a obedecer a Dios, porque temer es creer y creer es obedecer. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y arrepiéntete delante del Señor si has tenido miedo en lugar de tener temor. La próxima semana lo voy a llevar en un viaje de el Sinaí a Sión, el monte de Dios. Pero esta tarde ponga delante del Señor sus pensamientos y dígale al Señor: Señor, aquí estoy. No quiero ser como el pueblo de Israel que se quedó de lejos mirando tu gloria. Yo quiero disfrutar tu gloria. Yo quiero ser temeroso de ti. No quiero tener miedo, Señor, de lo que me digas. Sé que lo que me digas no me va a gustar. Sé que lo que me digas me va a doler. Sé que lo que me digas, Señor, no lo quiero hacer. Pero por temor a ti lo voy a hacer. Voy a hacer a un lado mi orgullo. Voy a hacer a un lado mi vanidad. Voy a hacer a un lado todo lo que tenga que hacer a un lado, Dios, para que se me quite lo ciego. Abre mis ojos, limpia mis ojos con colirio, como dice tu palabra, para que yo pueda ver, Señor, para que pueda escuchar tu voz. A veces tu voz es tronante como lo era en el monte, pero a veces también tu voz es tan dulce como la es la de un padre, de una madre que ama a sus hijos. Señor, perdona mis ofensas. Perdóname si lo que tengo que hacer no lo he hecho. Perdóname, Señor, por tardarme tanto. Yo quiero creerte y lo voy a demostrar obedeciendo. Yo te temo y temer es creer. Sé que tú cumples tus promesas. Sé que tú quieres que me santifique el primero y el segundo día, porque al tercer día tú descenderás a los ojos de todo el pueblo y tú, Señor, harás que tu gloria sea manifiesta a través de mí. Tú harás que tu gloria sea manifiesta y que todos los que te miran, Señor, teman, porque tú eres digno de la gloria, tú eres digno de la honra, Señor. Padre, glorifícate en mi vida, aún en mis lágrimas. Glorifícate aún en mis tristezas. Glorifícate, Señor, aún en mis sentimientos, Padre. Bendice mi vida, Señor. Yo quiero ser una bendición a tu vida, a tu presencia, a tu pueblo. Ayúdame a llevar a tu pueblo, Señor, a tu encuentro. Yo no quiero que ellos me sigan a mí, yo quiero que ellos te sigan a ti, Señor. Yo quiero que cada uno tenga una relación personal contigo. Yo oraré por ellos, por cada uno de ellos, pero cada uno de ellos debe de orar por sí mismo, debe clamar a Dios, debe pedir al Dios del universo una respuesta, porque la relación con Dios es personal. Espíritu Santo, desciende en esta hora, Señor. Ven, Espíritu de Dios. Yo no puedo orar por ti. Yo no puedo orar por ti delante del trono del Señor. Ora tú, abre tus labios y dile al Señor: aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, bendíceme. Por favor, Señor, quita los enojos, quita las tristezas, las frustraciones, porque a veces he pensado que merezco más o que merezco otra cosa, pero, Señor, tú me das y me mantienes del pan necesario para que no me olvide de ti, para que no piense que soy más de lo que soy.
Escucha la voz de Dios en tu mente, en tu corazón. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Háblanos, Señor, esta tarde. Quiero escuchar, dígaselo usted. Rompiendo el silencio en mi ser, sé que me haría estremecer, llorar o reír, y caería rendido ante ti. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Y no podría estar ante ti escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte. Levanta tus manos y dile: Señor, háblame. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Tal vez he tenido tapados mis oídos durante todo este tiempo. Hoy quiero que me hables, Dios. Abre mis oídos, abre mi mente, mi corazón. Sé que lo que me digas me va a doler. Sé que lo que me pidas será difícil de hacer. Pero sé también que tu Santo Espíritu me da la fuerza y el poder para hacerlo. Porque yo quiero acercarme a ti, Señor, sin miedo. Me voy a acercar a ti con un temor reverente, pero no me voy a acercar a ti con miedo. Habla, di lo que tengas que hablar a mi vida.
Ayúdame, Jesús. Como una oración, dígaselo. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Estremecer me haría llorar o reír. Quiero escuchar tu dulce voz en mi ser. Sé que me haría estremecer, llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Ahora guarde silencio un momento y deje que Dios le hable. Escuche la voz de Dios. El Señor dice: mis ovejas me conocen y mis ovejas oyen mi voz. Háblanos, Señor, háblanos, Jesús, purifícanos con tu poder. Dinos la palabra, dinos el camino que tenemos que seguir, como a Moisés. Notifícanos dónde tenemos que andar, notifícanos qué harás para orar. Bendícenos, Jesús, y llénanos de ti. No digas nada, no digas nada, aprende a escuchar la voz de Dios. Estoy seguro que Dios te está hablando. No son tus propios pensamientos, es su espíritu.
Tengo cosas buenas para ti. Siempre estás en mi mente y en cada pensamiento. Nunca te olvidé. Siempre estás aquí. Tengo tanto que darte. Solo búscame, búscame. No tengas miedo de buscarme. Si me buscas me hallarás. Si me buscas me hallarás. Y ten por seguro que siempre me encontrarás. Clama mío, te responderé y te diré lo que has de hacer. Solo abre tu corazón, solo abre tu mente a mí, porque yo te amo. He puesto en ti temor para que me sigas y obedezcas. Y te he dado el poder de la cruz, el poder de mi sangre y el poder de mi Espíritu Santo. Fortalécete con la sangre que te di. Hoy sano tus heridas, hoy sano tu corazón. Tú estás inscrito en los cielos, en el libro de la vida. No tengas miedo de lo que el hombre pueda hacer. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. No tengas miedo, no tengas miedo. Yo estoy contigo. Confía en mí. Búscame. Acércate al monte. Está bien tu temor y tu temblor, eso está bien. No me temas con miedo, témeme con reverencia y con respeto. Y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más, sin querer nada más. Y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Gracias, Señor. Voy a terminar esta tarde con esto que dijo el Señor en el capítulo 19, versículos 5 y 6. 5 y 6. No es una conclusión mía, es la conclusión del Señor. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Gracias, Señor.
Gracias, Señor, porque somos ese pueblo que tú escogiste. Ayúdanos a acercarnos con temor y temblor, pero sin miedo. Hoy hemos aprendido, Señor, que temer es creer y que creer es obedecer. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Y todos decimos amén. Adelante. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Los formé y los hice. Amén. Denle una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Y no podría, escuchándote hablar, el tiempo así, escuchándote hablar, y no podría llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, querer nada más que escucharte hablar. Gracias, Señor. Dale una ofrenda de palmas al que vive para siempre. Ahí en su lugar, hermano, queremos terminar este tiempo, invitarle, si usted está aquí por primera vez y no ha entregado su vida a Cristo, o es la segunda vez, pero hoy quiere tomar esta decisión, hoy queremos invitarle a que se convierta a Cristo, que reciba a Cristo como su Señor y como su Salvador, y queremos guiarle a hacer esta oración junto con la iglesia. Repita conmigo esta oración con todo su corazón, ahí en su lugar. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, que he pecado contra ti, pero hoy me arrepiento de mis pecados. Perdóname, perdona todos mis pecados. Y el día de hoy, conscientemente, yo quiero que tú seas mi Señor y que seas mi Salvador. Te recibo en mi corazón. Quédate para siempre. Pon tu Espíritu Santo en mí y cámbiame. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Una producción de MTM Radio, cumpliendo la misión. Ubicados en Avenida Julio Novoa, número 20, Colonia Tabachines, en Yautepec, Morelos. Teléfono 735-392-7150. Visita nuestra página en www.mtmradiocc.com.